En vivo. Perfecto. Ya. Hola, buenas Ahora te tardes a estamos todos. viendo, Sonia. Perfecto, Adelante. muchas gracias, Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar por compartirles mi pantalla. Sí, Mauricio, te pido ayuda para ver si efectivamente se está viendo. No sé si ya pueden verla. Sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, la sesión que les tengo preparada yo el día de hoy se enfoca un poco más en lo que son las plantillas de inteligencia artificial para tus aplicaciones basada, ¿no es cierto?, en la aplicación de Power Apps, en la solución de Power Apps. Vamos a revisar un poquito de la agenda. La idea es presentarles los conceptos, quizá aterrizar un poquito los conceptos básicos que ya llevan a introducir acerca de las plataformas de desarrollo low code, ¿no es cierto?, de bajo código, sin código, y para luego entrar en detalle en lo que es la plataforma de aplicaciones de negocio de Microsoft, para luego bajar un poco más al nivel de Power Apps y en específico a la funcionalidad de AI Builder, ¿sí?, con una pequeña demostración y para cerrar ciertos casos de uso de las plantillas que tenemos disponibles dentro de esta funcionalidad. El objetivo general es poder, ¿no es cierto?, analizar y presentarles la importancia de estas plataformas low code, tanto para el desarrollo de aplicaciones como para el desarrollo de soluciones, ¿no es cierto?, inteligentes de aprendizaje automatizado. Y, por supuesto, demostrar las características, capacidades y funcionalidades de la herramienta de Microsoft Power Apps, ¿sí? Como bien decía Mauricio, mi nombre es Sonia Bravo. Yo trabajo actualmente en Paraguay. Llevo aproximadamente 7 años trabajando en el área de consultoría y en el área de asesoría técnica asociada a plataforma Microsoft. Así que tengo un poquito de experiencia en ese sentido. Entonces vamos a pasar a la presentación. Desde el punto de vista de las plataformas de desarrollo low code, sabemos que por muchos años los desarrolladores han utilizado el lenguaje de programación para programar y construir software. Esto ha sido así por más de medio siglo. Pero ahora además los desarrolladores cuentan con estas plataformas que conocemos como código bajo low code, las cuales proporcionan un enfoque visual y un entorno que les permiten inyectar elementos con lógica empresarial ya predefinida en el proceso de desarrollo de aplicaciones. A su vez, también estas plataformas de código bajo permiten a los desarrolladores no técnicos no tener que escribir código, mientras que pueden seguir apoyando, ¿no es cierto?, a los desarrolladores profesionales en estas actividades de desarrollo de software. Las plataformas de código de low code, permiten lograr eficiencia, ahorros de tiempo, a través de un conjunto de herramientas basadas en plantillas y rutas predefinidas que ya vienen integradas a muchos servicios, ya sea de tercero o de Microsoft, por ejemplo, en el caso que les vamos a mostrar ahora, ¿sí? En resumen, estas plataformas de bajo código es un software, ¿no es cierto?, que proporciona un entorno, como les decía yo, de desarrollo a través de interfaces gráficas de usuario y que permite la configuración en lugar de la programación para la generación de estas aplicaciones, ¿sí? Y estas plataformas pueden producir aplicaciones completamente operativas y requerir a lo mejor en ciertas situaciones en base a las necesidades de negocio, a los requerimientos, cierta codificación para extender estas funcionalidades de ser necesario, de ser requerido. Un beneficio común a estas herramientas es justamente que una amplia gama de personas puede contribuir al desarrollo de una aplicación y no solo aquellas que tengan habilidades formales de programación. ¿Sí? Como les decía, el beneficio principal de este tipo de herramientas es que puede reducir el costo inicial de configuración, de capacitación, implementación y mantenimiento de aplicaciones en gran cantidad. Ahora, centrándonos exclusivamente en lo que es desarrollo de aplicaciones y procesos de inteligencia artificial, sabemos ya que a esta altura la inteligencia artificial es un imperativo estratégico dentro de muchas organizaciones, pero desafortunadamente existen importantes, a lo mejor, cuellos de botella dentro del desarrollo o la integración de servicios y soluciones de inteligencia artificial. Y una de ellas es probablemente a lo mejor la división que existe entre las líneas de negocio y los profesionales técnicos, ¿sí? Así como también la complejidad de la gestión de datos.
De hecho, se dice, hay encuestas que dicen que el 50% del esfuerzo en el desarrollo de esta aplicación está justamente en la generación y preparación de datos. Entonces, ¿cómo estas plataformas de low code pueden ayudar a estos problemas que les mencionaba? Un sistema de código bajo low code facilita la descripción del proceso de negocio, lo que permite crear una base sólida para los datos. Ciertas plataformas también pueden hacer conjeturas o sugerencias informadas sobre cómo deben organizarse los datos. Entonces ya parto de alguna base, ¿sí? Es cierto, a lo mejor que un científico de datos podría mejorar esto, pero probablemente a lo mejor esa persona no es realmente necesaria para mantener a lo mejor la integridad de los datos en base a mi solución o mi necesidad de negocio, ¿sí? Como segundo punto, tenemos que la facilidad que nos otorga este tipo de plataforma a la hora de implementar un modelo o modelos de prueba nos lleva a permitir a lo mejor integrar mucha cantidad de sistemas con soluciones de inteligencia artificial ya creados por terceros, ya sea como Amazon, como Microsoft, Google, a mi aplicación, sin necesidad de tener que construir estas funcionalidades de cero. Al desarrollar también una solución de inteligencia artificial, incluso algunos ajustes podrían causar estragos, ¿no es cierto?, en nuestro modelo. Por eso un sistema low code podría proporcionar una advertencia, sugerencias para evitar estos errores, ¿sí? Desde el punto de vista de implementación, un sistema low code me permite también ya poder publicar mi aplicación a diferentes plataformas, ¿sí? Sin necesidad de tener que configurarla quizás para cada uno de estos entornos. Y también ya sea en la web o en aplicaciones móviles, ¿sí? Si pasamos un poquito más adelante, en general, digamos, ¿cuál es la importancia de estas plataformas el día de hoy? Sabiendo que en la actualidad existe un gran interés, ¿no es cierto?, por la democratización del software, del desarrollo de software. También se sabe que a medida que las empresas reconocen estas ventajas de automatización y de aplicaciones orientadas al cliente, aumenta la demanda, ¿no es cierto?, por personas capacitadas en lo que es el desarrollo de software, o en este caso, por ejemplo, de científicos de datos. ¿Sí? Entonces, por ende, el desarrollo de código bajo ofrece una oportunidad para que las empresas entreguen aplicaciones más rápidas y de forma más económica, con desarrolladores no técnicos. De forma que la brecha entre a lo mejor la disponibilidad y la demanda de desarrolladores lleva a la organización a buscar alternativas al ciclo de vida típico del desarrollo de software. Las plataformas low code proporcionan dichas alternativas, ¿no es cierto?, permitiendo a los desarrolladores no técnicos o desarrolladores ciudadanos, ¿no es cierto?, como les llamamos, desarrollar aplicaciones que se pueden usar para mejorar la productividad del equipo o alcanzar ciertos objetivos comerciales. En general, si lo contextualizamos en números, se pronostica que para este año la inversión, digamos, total en plataformas de desarrollo low code va a alcanzar los 21.2 billones de dólares de inversión, lo que representa un crecimiento anual de aproximadamente un 40% en esta área en particular, ¿sí? Por otro lado, sabemos también que las plataformas de código bajo nos otorgan generar aplicaciones 10 veces más rápido que un ciclo de vida tradicional de desarrollo de software, ¿sí? Por otro lado, sabemos que como les mencionaba en un principio, la desalineación, ¿no es cierto?, que existe muchas veces quizás entre equipos empresariales y el área más técnica, puede considerarse un problema crítico a la hora de desarrollar aplicaciones, ¿sí? Es por ello que justamente estas son las razones por las que la adopción de una plataforma de desarrollo bajo código ha sido de interés para las organizaciones, ¿sí? De hecho, se puede apreciar un poco mejor esta razón en el gráfico de la izquierda, donde justamente la aceleración de soluciones de innovación digital y transformación digital es de las principales razones por las cuales las organizaciones deciden adoptar estas plataformas, ¿sí? Así como también el reducir la carga de trabajo de las áreas de TI, ya que las áreas de negocio de sí ya podrían tener las capacidades y la herramienta para desarrollar soluciones tanto para su equipo como para sus clientes, ¿sí? En la imagen de la derecha se puede ver el cuadrante mágico de Gartner para analizar, ¿no es cierto?, las plataformas líderes empresariales en lo que es plataforma de low code, y entre ellas justamente la de Microsoft. Así vamos a entrar un poquito más en detalles en lo que es
las aplicaciones de low-code de Microsoft. Pero antes, a modo de resumen, vamos a resumir, digamos, los beneficios de estas plataformas de desarrollo low-code, que por un lado, como les mencionaba, nos permite reducir la barrera de entrada, tanto en costo como tiempo para la implementación y desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Ya que no necesitamos la mano o el apoyo, ¿no es cierto?, de codificadores expertos para poder, digamos, tener una aplicación funcional y productiva que responda, ¿no es cierto?, a los requerimientos de negocio, ¿sí? Por ejemplo, si nos centramos en el área de la salud, podemos tener a médicos o enfermeras ayudando a definir o implementando este flujo de negocio en lugar a lo mejor de un programador que no tiene los antecedentes médicos para resolver el problema de negocio en sí, ¿sí? La idea en el fondo es que estamos construyendo un mundo donde cualquier idea de negocio se pueda automatizar en minutos, y yo creo que este es de los beneficios más emocionantes de lo que es el desarrollo low-code o de plataformas low-code, en donde aquí a lo mejor a 5 años todos van a ser desarrolladores gracias a esta tecnología, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que justamente se va a otorgar a los usuarios no técnicos acceso a experiencia técnica o comercial, como es el análisis de datos o el aprendizaje automatizado, ¿no es cierto? O justamente el desarrollo de aplicaciones gracias a que esta curva de aprendizaje va a ser mucho más suave, ya que podemos contar con herramientas como estas para que nos apoyen en el proceso. Y finalmente, otra de las ventajas que nos ofrecen las plataformas de desarrollo low-code es que nos permite a los no codificadores a crear prototipos, soluciones rápidas, ¿sí? Estas soluciones se pueden probar, evaluar, refinar si es necesario, y luego a lo mejor pasárselas, por ejemplo, al área de desarrollo software de forma formal, ¿sí? Para que las maduren de ser necesario. Como lo decía, si nos enfocamos justamente en lo que es la plataforma de Microsoft, las aplicaciones de negocio de Microsoft, contamos con una serie de productos o de servicios que se enfoca principalmente en estos 4 que tenemos presentes y probablemente ya muchos de ellos los conozcan, donde tenemos a Power BI, Power Apps, Power Automate, antes conocido como Microsoft Flow, ¿no es cierto?, y Power Virtual Agent. En particular, Power BI, ¿no es cierto?, es una solución de análisis empresarial de Microsoft que proporciona herramientas interactivas de visualización de datos para ayudar a los usuarios a crear, visualizar y compartir datos o ideas dentro de su organización. Power Apps en sí es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código que permite a cualquiera crear aplicaciones web o móviles sin necesidad de escribir código. Al igual que Power BI, Power Apps se conecta a cientos de sistemas o orígenes de datos, lo que facilita justamente la conexión con los procesos o datos existentes dentro de mi organización, ¿sí? Y por supuesto todos los datos también que son capturados dentro de Power Apps pueden regresar directamente a estas fuentes para luego a lo mejor ser analizados dentro de Power BI, creando así un ciclo cerrado para la mejora continua. Power Apps también viene con un almacén de datos de nivel empresarial que está integrado y totalmente administrado, que es conocido como Common Data Service, ¿sí? Para aquellas aplicaciones a lo mejor que generan datos, pero que no están destinadas a un sistema formal dentro de mi organización. Y además, Power BI y Power Automate también puede conectarse a este almacén de datos y así obtener más valor de los datos que voy almacenando allí. Por otro lado, Power Automate me permite diseñar flujos de trabajo para organizar gráficamente las actividades que utilizan conectores a varios servicios, permitiendo gatillar flujo de trabajo para que se ejecuten bajo ciertos eventos. Por ejemplo, cuando se crea un registro de datos en mi almacén de datos o cuando se programa para que se ejecute en cierto momento específico en el tiempo. Y por último, pero no menos importante, Power Virtual Agent me permite crear fácilmente bots potentes, ¿no es cierto?, utilizando una interfaz gráfica sin código y sin la necesidad a lo mejor de científicos de datos o desarrolladores. Y, perdón, por último me faltó justamente la parte importante y central de esta presentación, que es AI Builder, que es una funcionalidad que me permite justamente aportar el poder de la inteligencia artificial a través de una experiencia
visual, gráfica, sin necesidad, ¿no es cierto?, de contar con una expertise técnica en algún lenguaje de programación. Dentro de las capacidades de esta herramienta, destaca la posibilidad, por ejemplo, de procesar formularios, extraer datos significativos de imágenes o clasificar documentos. Vamos a verlo ahí un poquito más en detalle a continuación. Si nos enfocamos en Power Apps en general, vemos que nosotros podemos construir 3 tipos de aplicaciones dentro de Power Apps. Estos 3 tipos de aplicaciones pueden ser Canvas App o aplicaciones lienzo, las aplicaciones basadas en modelos y los portales. Las aplicaciones Canvas o App están centradas justamente en la interfaz de usuario, donde yo, muy similar quizás a cómo diseño una presentación en PowerPoint, puedo comenzar a diseñar mi aplicación en un lienzo en blanco y teniendo también la conexión a diferentes servicios, aplicaciones para incorporar datos, enviar datos hacia esos sistemas. Sí, de hecho hay más de 200, si no me equivoco, orígenes de datos con los cuales yo puedo interactuar dentro de mi diseño y mi aplicación. Por otro lado, las aplicaciones basadas en modelos se centran en los procesos de negocio. ¿Sí? Entonces, a partir de un modelo en particular, yo configuro ciertas vistas, ciertos formularios y otros componentes para interactuar con este modelo de datos, muy similar a lo que es Dynamics 365 y a las vistas y formularios que tiene este servicio. Y por último tenemos los portales, donde yo puedo crear sitios web orientados hacia usuarios externos a mi organización, ¿sí? Donde yo también tengo la opción de configurar ciertas funcionalidades de autentificación con diferentes tipos de entidades, ¿sí? Perdón. Como les decía yo, nos vamos a enfocar un poquito más en detalle en lo que es AI Builder, antes de pasar a una pequeña demostración, donde, como les mencionaba, esta nueva función que se incorpora a Microsoft Power Apps toma como referencia varios escenarios que son comunes a los escenarios de inteligencia artificial y nos proporciona soluciones preconfiguradas. Sí, generalmente lo que yo hago dentro de la herramienta es seguir estos 5 pasos que están aquí en la presentación, donde yo elijo un tipo de modelo de entre los que tengo disponible y de los que se van incorporando generalmente, se van a ir incorporando a medida que pase el tiempo otros modelos, ¿no es cierto? Luego lo conecto con mis datos, dependiendo del tipo de modelo que escogí, ¿no es cierto? Por ejemplo, con mi Common Data Service como almacén de datos, y para posteriormente personalizar este modelo, ya sea categorizar mis datos para luego, ¿no es cierto?, entrenar mi modelo o hacer ciertos filtros para utilizar los datos que a mí me interesan, para que luego la herramienta, con esta información que yo le otorgué, pueda entrenar este modelo de inteligencia artificial de forma de justamente dejármelo disponible como servicio para yo utilizarlo dentro de mis aplicaciones. Este modelo genera como resultado una cierta información que es útil para mi aplicación o para mi necesidad de negocio. Por ejemplo, puedo crear a lo mejor un flujo que automatice cierto proceso a la hora de procesar cierto documento, o puedo utilizarlo dentro de una aplicación, ¿no es cierto?, para predecir si un cliente va a renovar su suscripción conmigo o no, etc. En muchos escenarios de negocio donde podríamos aplicarlo. Entonces, a continuación, vamos a pasar a una pequeña demostración. Voy a dejar de compartir por un segundo para cambiar de pantalla. ¿Tenemos una pregunta, Sonia? Sí, por supuesto. No sé si fue muy rápido, así que aprovechamos a responder un poquito de preguntas ahora. Cristian nos pregunta que está utilizando Power Apps con Flow, pero se vieron restringidos por no poder compartirla a usuario externo. Y pone el ejemplo de que Power BI se puede compartir con el Publish to Web hacia afuera, anónimamente, con acceso anónimo. Que si hay alguna forma, alguna alternativa para eso. Claro, en general las aplicaciones de negocio de Microsoft están pensadas para utilizarlas dentro de la organización, ¿no es cierto? Yo de hecho me autentifico con mis credenciales de Office 365. Desde el punto de vista de Power Apps, por ejemplo, existe el tema de los portales, que es como a lo mejor un símil a lo que es el Publish to Web de Power BI, pero en el caso de Power Automate, por ahora desconozco, yo creo que no existe por ahora, digamos, la opción de crearlo o de exponerlo a servicio externo a mi organización. Sí, probablemente a lo mejor sea un feature que venga al futuro, pero entiendo que por ahora no existe. Sí, ahí no.
No sé si hay más preguntas, Mauricio. ¿Sí? Todavía no. Ya. Perfecto. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Hacer una demostración rápida. Entonces, no sé si ya se puede ver. Sí, ya se ve. Ya, muchas gracias por la confirmación. Entonces, justamente acá estoy dentro de la solución de Power Apps, a la cual ingreso por la URL, ¿no es cierto?, make.powerapps.com. Y como les decía, me autentifico con mis credenciales de Office 365. En este caso estoy en una versión trial de la solución y me crea un entorno, digamos, de laboratorio. ¿Sí? Desde el menú de la izquierda tengo justamente acceso a aplicaciones, tanto que yo he creado o que alguien en mi organización ha creado y compartido conmigo, ¿no es cierto?, como al almacén de datos que le mencionaba, como un data service, donde ya viene con, si es que yo lo deseo, con ciertas entidades prepobladas a las que yo puedo crear nuevas entidades o customizar las ya existentes, ¿no es cierto? Y otro tipo de servicios. Tengo acceso a los flujos de Power Automate y el módulo de iBuilder que les mencionaba, donde yo tengo soluciones, ¿no es cierto?, preconfiguradas de escenarios comunes de inteligencia artificial. Y tengo acceso, digamos, a soluciones donde yo puedo importar quizás extensiones, si es que requiero extender desde el punto de vista de mi escenario de negocio, las aplicaciones o las funcionalidades que ya me ofrece la herramienta, ¿sí? Vamos a revisar esto un poquito más en detalle después. Lo que yo voy a hacer ahora es hacer una pequeña demostración. Vamos a crear una aplicación de cero con un componente de inteligencia artificial ya preconfigurado por Microsoft y preentrenado también. Entonces lo que hago acá es crear una nueva aplicación. Como les decía, tengo estos tres tipos de aplicaciones. Una aplicación de lienzo Canvas, la basada en modelo, y el portal que es destinada para usuarios externos a mi organización, ¿sí? En este caso voy a partir con una aplicación en lienzo. Aquí justamente voy a la vista donde yo empiezo a trabajar, al estudio, ¿no es cierto?, donde tengo mi lienzo y empiezo a trabajar con mi aplicación. En este caso voy a crear mi aplicación comenzando con una conexión ya a datos y va a ser un diseño para una aplicación móvil. Por eso voy a escoger esta primera opción que me aparece acá, ¿sí? Aquí ya me crea elijo ya, como les mencionaba, mi almacén de datos, que es como un data service, ya viene con ciertas entidades prepobladas. En este caso voy a utilizar la de contactos y le voy a dar clic a conectar. Con esto ya empieza a preparar mi área de trabajo y me crea una plantilla inicial de lo que va a ser mi aplicación y me crea esta conexión, digamos, a esta entidad de contactos que les mencionaba. El área de trabajo es muy similar a las herramientas quizás que ya conocemos de Microsoft, tales como Power BI, ¿no es cierto?, tanto las más tradicionales de Office como PowerPoint, Excel, donde yo tengo, ¿no es cierto?, mi área de trabajo en el centro, mi lienzo, donde voy diseñando mi aplicación. A la izquierda tengo, ¿no es cierto?, esta vista de árbol, donde tengo los componentes que forman parte de mi aplicación, y a la derecha tengo las propiedades de cada uno de los componentes. Entonces, se dan cuenta, cuando yo elegí la opción de comenzar mi aplicación, pero conectándome a datos o basada en datos, ya se me creó una aplicación base, en la que yo puedo personalizar, cambiar y adecuarla a mis necesidades. Esta aplicación base tiene tres pantallas. Una aplicación donde yo puedo ver una lista de mis contactos, ya que elegí justamente la entidad de contactos como fuente de origen. Una pantalla donde yo veo los detalles de ese contacto. Y finalmente una pantalla donde yo puedo editar los datos de mi contacto. Entonces vamos a trabajar en particular con esta pantalla para agregar la funcionalidad de inteligencia artificial a esta pantalla. ¿Sí? Voy a hacer un poquito de zoom porque quizás no se ve muy bien. Entonces voy a ver qué componentes están dentro de esta pantalla. Dentro de esta pantalla lo que yo tengo es un formulario, una etiqueta, tengo dos iconos, ¿no es cierto?, y una barra rectangular de diseño. Voy a seleccionar el formulario en particular. Se dan cuenta, el origen de datos de este formulario es mi entidad de contactos. Yo podría escoger a lo mejor otra entidad, ya sea de mi Common Data Service o de algún otro conector que tenga disponible. ¿Sí?
Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, aquí tengo solamente 3 campos de mi entidad de contacto, voy a agregar algunos más para hacer esta demostración. Se dan cuenta, tengo el correo, el teléfono de negocios y el full name. Vamos a agregar también, por ejemplo, el first name. Voy a agregar también, por ejemplo, el last name para mostrar la funcionalidad de inteligencia artificial un poquito más completa. Por ejemplo, el correo lo tengo, pero a lo mejor el mobile phone también sería interesante. Una dirección, por ejemplo, podría ser, para que me dé un poquito más de información, voy a escoger la calle y quiero también ver la ciudad de mis datos de contacto. Le voy a hacer clic en agregar. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es justamente agregando estos campos, se dan cuenta, es agregar a mi formulario. Simplemente seleccionándolos. Acá puedo ver también las propiedades de estos campos en este almacén de datos que les decía está administrado. Podemos ver, por ejemplo, que el apellido es un campo requerido. O sea, si quiero editar o guardar nuevo contacto, debo sí o sí, ¿no es cierto?, agregar un valor a este campo. Y tenemos todos, ¿no es cierto?, los campos que fui agregando. De hecho, puedo ordenarlos un poquito más. Quizá dejar el full name arriba, ¿no es cierto? First name, last name. Y el otro lo voy a dejar tal cual está. ¿Sí? Vamos a cerrar esta ventana. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a checar un poquito el formulario porque voy a dejar espacio en la parte superior para agregar nuestro componente de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces para ello voy a la opción de mi menú principal, insertar. Voy a AI Builder y escojo, lo que voy a hacer es agregar un lector de tarjetas de presentación. ¿Sí? La idea justamente es que cuando yo utilice mi teléfono móvil, puedo abrir la cámara con mi aplicación, sacarle una foto a una tarjeta de presentación y que la foto automáticamente me rellene los campos de mi formulario de contacto para yo guardar ese contacto. ¿Sí? Entonces hago clic acá. Se dan cuenta, tengo otros también componentes de AI Builder disponibles, pero para este ejemplo vamos a utilizar el lector de tarjeta de presentación. Me dice que es un componente premium, ¿no es cierto?, dentro de lo que es AI Builder, entendido, y ya se me agregó mi componente y simplemente lo voy aquí a acomodar, aumentar el tamaño, dejarlo un poquito más bonito, ¿no es cierto?, y más accesible. Y lo que voy a hacer a continuación es, dentro del first name, yo tengo un campo, ¿no es cierto?, donde agrego el valor de este campo. Entonces, seleccionando este campo de first name, voy a ir a las propiedades de este campo, voy a ir a avanzado, voy a desbloquear aquí porque quiero cambiar las propiedades de este campo. Es decir, que el valor por defecto de este campo sea justamente el valor que me reconozca este componente. Se dan cuenta, este componente también lo puedo visualizar acá, se agregó en la vista de árbol con el nombre Business Card Reader 1. Entonces, con ese mismo nombre, en que yo podría editarlo, pero lo vamos a dejar igual por ahora, voy a hacer referencia a ese componente. Entonces, Business, si se dan cuenta, me aparece, ¿no es cierto?, el IntelliSense, que es, ¿no es cierto?, las opciones disponibles para yo ir completando esta información. Entonces, en este Sonia, caso... una pregunta más. Sí, dime más, Mauricio. Te pregunta Cristian, dice, ¿los conjuntos de datos se comparten con Power BI? Los conjuntos, sí, como les decía, en este caso estoy utilizando Command Data Service, entonces yo puedo acceder también a Command Data Service desde Power BI. Ahí sí, así que así es, correcto. No sé si hay alguna otra pregunta. Quizás para no avanzar tan rápido. Sí, hay una pregunta, está preguntando sobre XPath o XPath. No sé si mencionaste eso o no. Si es que se pueden llamar a los XPath desde la web para ir armando un mapa de clics. No sé a qué se refiere. La verdad, sinceramente lo desconozco. Sé que está disponible como funcionalidad, por ejemplo, dentro de Power Automate. Pero desconozco, no sé bien quizá a qué se refiere la pregunta, pero desconozco si se puede utilizar dentro de Power Apps. No sé si a eso iba la pregunta. Vale. Igual los conjuntos de datos que mencionaba, o sea, el origen de datos es compartido. El conjunto de datos es independiente. O sea, cada
el reporte en Power BI crea su propio origen de datos, su conjunto de datos, y Power Claro, Apps exactamente. también de su lado. Exacto, sí. Sí, sí. Por ejemplo, yo podría, claro, que quiero mi conjunto de datos, si hago clic a guardar estos datos, claro, se almacenan, ¿no es cierto?, en este origen de datos que has compartido. Sí, buena acotación, Mauricio. Gracias. Dale nomás. Sí, dale. Entonces, como les decía yo, voy a hacer referencia al elemento Business Card Reader y de ese elemento tengo varias propiedades. Entre ellas está justamente el, voy a anotarles, ahí está, First Name. Lo selecciono y voy a hacer lo mismo para el resto de campos. ¿Sí? Entonces, vamos a desbloquearlo. Vamos a avanzar aquí por mientras. Entonces, vamos a hacer referencia al Business Card Reader 1. Y en este caso estamos en el last name. ¿Sí? Y vamos a hacerlo para todos estos campos que agregamos para que mostrarles el ejemplo de cómo podrían rellenarse estos campos automáticamente con nuestro lector de tarjetas de presentación. No, en este caso, email. Voy a hacer con un campo más quizás para no tomar mucho tiempo y con el business phone. ¿Sí? No toma mucho tiempo en esto ya que son pasos como, ¿no es cierto?, repetitivos. Se me perdió el campo. No estoy seleccionando el campo del valor del dato, ¿no es cierto? Ahora sí. Y acá tenemos, vamos a la propiedad default, y en este caso es Business Reader, y en este caso nuestro Business, déjalo, bueno, ahora el otro no lo voy a tocar para mostrarles sí la funcionalidad. Y a lo mejor lo que podría hacer también es ir a la pantalla principal del Browse Screen. Y nuestra Browse Screen 1 tiene estos componentes, entre ellos una galería de imágenes, que es la que está seleccionada. Y voy a escoger el título, ¿no es cierto?, del primer ítem de esta galería, que me sirve como plantilla para el resto de ítems dentro de la galería. Y le voy a dar que en vez de full name, a lo mejor utilice los mismos datos que yo modifiqué en la pantalla de edit para ver cómo se reflejan. ¿No es cierto? Entonces, en este caso va a ser el first name. Y a lo mejor como subtítulo, en este caso va a ser el last name en vez del correo. Y como cuerpo vamos a dejar el teléfono de negocio, que fue los campos que yo modifiqué, ¿no es cierto?, que hacen asociación a los datos que me va a traer este Business Card Reader. ¿Sí? Entonces ya estoy conforme con esta primera, ¿no es cierto?, versión de mi aplicación, y lo que vamos a hacer es testearla. ¿Sí? Para ello vamos a hacer clic acá en el icono de Play o de vista previa y puedo ver cómo sería mi aplicación en mi teléfono. Se encuentra tengo ciertos contactos. Si hago clic en un contacto, me voy a la pantalla, ¿no es cierto?, de edición. Si hago clic en crear un nuevo contacto, si hago clic en un contacto, me voy a la pantalla de detalles, ¿no es cierto? Y si hago clic en crear un nuevo contacto, me voy a la pantalla de edición que tenía creada, donde tengo mi lector de tarjeta de presentación y mi formulario. Entonces, en vez de llenar quizás estos datos a mano, lo que voy a hacer es escanear esta tarjeta de presentación. Voy a buscar alguna imagen aquí que ya tenía, donde pueden ver una tarjeta de presentación, ¿no es cierto? Voy a cargarla. Y lo que está haciendo es justamente identificar estos campos, que fueron estos 4 primeros que completé, con la información que está dentro de la tarjeta. Entonces, se dan cuenta, reconoce automáticamente el nombre, el apellido, el correo y el teléfono del business owner. Los otros datos están en blanco porque yo no les dije, ¿no es cierto?, a la aplicación que los tomara de este componente de Business Card Reader. Entonces, con estos datos lo que yo voy a hacer es simplemente guardar mi contacto. Y con eso ya tengo, ¿no es cierto?, el contacto creado. De hecho, me aparece mi pantalla principal. Se dan cuenta del mismo nombre. Y también ese dato ya está en mi Common Data Service, que en este caso podría utilizarlo entre la aplicación o, como les decía, con Power BI o con Power Automate. ¿Sí? Entonces, con esto me salgo de la vista previa de mi aplicación. Lo que podría hacer ahora, por ejemplo, es justamente guardar esta aplicación
Vamos a guardarla y darle un nombre. Vamos a poner demo meetup, ¿sí? De hecho, ya tenía una versión. Pregunta Sí. más. Más. Nos preguntan que si se puede realizar un CRUD, o sea, de creación. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí. Sí. Crear, Sí, eliminar, actualizar desde SQL Server. Si se puede, no, disculpa, no te escuché la pregunta, escuché SQL Server nomás. Si se puede realizar el CRUD, o sea, de creación, eliminación, editado y justamente. Desde SQL Server. Sí, yo justamente como en vez de, en este caso usé una conexión al servicio del Common Data Service, pero podría conectarme a SQL Server u otro tipo de base de datos también, u otro servicio, podría sacar los datos a lo mejor de SharePoint. Digamos, un ejemplo fue el Common Data Service, pero podría utilizar otro origen de datos perfectamente. Como les decía, hay más de 200 orígenes de datos disponibles. Y hacer estas mismas transacciones desde mi aplicación. Sí, no sé si hay otra pregunta antes de seguir, Mauricio. No, continúa nomás. No, vale, gracias. Perfecto. O sea, aquí yo puedo llevar justamente, yo lo que hice fue, ¿no es cierto?, guardar mi aplicación, le di un nombre, puedo llevar también un historial de las versiones de mi aplicación y puedo compartirlo a otros usuarios dentro de mi organización para que ellos puedan acceder a esta aplicación. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a volver aquí a mi ventana de edición, voy a volver a mi página principal y si se dan cuenta ya tengo mi aplicación disponible dentro de esta lista de aplicaciones. ¿Sí? Desde el punto de vista de iBuilder, les voy a mostrar un poquito más para ver las opciones que hay disponibles. Yo puedo crear otro tipo de modelos adicional a este que utilicé del lector de tarjeta de negocio, que ya es un modelo, ¿no es cierto?, que está preconfigurado y está entrenado por Microsoft. ¿Sí? Vamos a esperar que se cargue un poquito. Aquí me aparece una lista. En general hay dos tipos, ¿no es cierto?, de modelos que tengo disponibles. Aquellos que yo puedo personalizar, es decir, que debo entrenar quizás con mis datos, pero que sí tienen una creación del modelo guiada y con recomendación y sugerencia, y aquellos que ya están listos para consumir, es decir, ya están entrenados por Microsoft, como el que utilizamos, que es el lector de tarjeta de presentación. Pero hay otros, por ejemplo, como análisis de sentimiento, donde incluso yo aquí puedo probarlo, ¿no es cierto? Y puedo utilizar aquí directamente una aplicación, que fue lo que hicimos con el lector de tarjeta de presentación, o en un flujo de Power Automate. Tengo, como les decía, aquí puedo probarlo, por ejemplo, ahora vamos a probarlo. Puedo seleccionar algún texto de entrada, ¿no es cierto? O escribir contenido. No sé, vamos a poner, no sé, estoy feliz de participar en este meetup. Aquí seleccionar abajo el idioma y simplemente hago clic acá para analizar el texto. Lo que está haciendo justamente analizar el texto, me dijo justamente que este texto era positivo. Por aquí ver un poquito más de detalle, con un 97% de confianza. ¿Sí? Vamos a escribir quizá algo más negativo, puede ser, no sé, la situación en el país, país está difícil. No sé si lo escribí bien, no, lo escribí bien. Difícil, ahí sí. Y analizarlo con este mismo modelo y esperar justamente, en este caso fue negativo con un 57% de confianza. Entonces justamente este modelo ya está hecho, aquí tengo varios idiomas disponibles, ¿no es cierto? Y yo simplemente lo utilizo en mi aplicación o mi flujo de Power Automate como lo hicimos en la demostración. Hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, se recomienda analizar parte de un texto, ¿no es cierto? Un texto a lo mejor que es muy grande, analizarlo por fragmentos para hacerlo más representativo. Tengo otras recomendaciones como a lo mejor una entrada de texto que corresponda a un solo idioma y no que en una sola entrada de texto tenga varios idiomas. Y así sucesivamente. Tengo a lo mejor también para clasificación de categoría referente a un texto. Tengo detección de idioma, extracción de frases clave o de ciertas entidades a partir de un texto. Y también me falta la recomendación de
de texto automáticamente a partir de imágenes. Desde el punto de vista de los que yo mencionaba que son personalizados, también tengo cierta cantidad de modelos disponibles. Yo, por ejemplo, podría entrenarlo para detectar ciertos objetos en ciertas imágenes. ¿Sí? O, por ejemplo, a lo mejor para la gestión de inventario, o bien para algún operador, ¿no es cierto? En cuanto a lo mejor sacó foto a un, no sé, un equipo, y para acceder al manual que corresponde a ese equipo, podría utilizar este tipo de modelo y los entreno justamente con imágenes de mis equipos, ¿sí? También tengo, yo lo entreno, pero el proceso para entrenar este modelo es completamente guiado. Microsoft y Power Apps me ofrece una guía para justamente guiándome y apoyándome en el proceso de entrenar este modelo. Se dan cuenta aquí, por ejemplo, me dice lo que voy a necesitar para entrenar este modelo. Necesito a lo menos 15 imágenes por cada objeto. Hay ciertos ejemplos, ¿no es cierto? Hay recomendaciones, al igual que el caso del análisis de sentimiento, a los que yo puedo acceder. Y también mencionarles que justamente igual acá en la parte inferior de la pantalla tengo acceso a recursos de aprendizaje para aprender, digamos, a utilizar estas herramientas. Tenemos varias preguntas. Ya. Sí, por mientras voy a parar la presentación y volver Preguntan sobre iBuilder, si es que tiene un costo o qué tipo de licencia necesita para poder utilizar iBuilder, o si viene incluido ya. Sí, iBuilder se licencia como un complemento dentro de Power Apps, así que sí es independiente, pero también está dentro, como cierto, de los servicios de Office 365, dependiendo, digamos, el licenciamiento. Pero sí es como un complemento que tiene un costo aparte, digamos, adicional. Bien. La otra pregunta es que... Perdón, Mauricio, sí. Antes de cambiar de tema, sí mencionarle, digamos, que está la opción de hecho yo lo tengo así en mi demostración, de conseguir trial tanto para Power Apps como para la funcionalidad de iBuilder, que es un trial de 30 días para que puedan probarlo, donde la evaluación, digamos, gratuita. Ahora sí, disculpa, te doy la palabra. Otra pregunta es que si se pueden adaptar los formularios de Power Apps para realizar formularios más personalizados. Contenidos sobre SharePoint. Sí, el formulario que yo creé dentro de Power Apps es el que utiliza como plantilla, ¿no es cierto?, como base inicial para crear mi aplicación, pero yo puedo crear formularios desde cero y personalizarlos de acuerdo a lo que necesite, ¿sí? También hay componentes de iBuilder que me permiten procesar a lo mejor formularios que tengo en texto y a lo mejor llevarlos a digital dentro de mi aplicación. Esa es otra como de las aplicaciones o escenarios que podría utilizar estas funcionalidades. Otra pregunta, si se puede desarrollar una Power Apps de forma colaborativa. Sí, justamente como estas herramientas o estos productos están dentro de la suite de Office, de Microsoft 365. Yo tengo la opción de trabajar, digamos, con otros usuarios dentro de mi organización para que, digamos, pueda construir la aplicación, pueda construir elementos de Builder con mi equipo, testearlo, probarlo y luego, digamos, publicarlo dentro o fuera de mi organización. Así que sí, es factible. Bien, tenemos otra pregunta más. No sé si quedó cortada o no, pero dice, ¿podrías explicar conceptualmente cómo harías para utilizar dos modelos de iBuilder? Es decir, leer los campos clave de una factura de proveedores y además analizar la descripción de la factura. Sí, yo tengo, se dan cuenta, a lo mejor no me quedó muy bien claro el escenario, pero si se dan cuenta, cada uno de los componentes de iBuilder queda disponible como un servicio dentro de mi organización. Entonces yo puedo utilizar uno o varios dentro de mi aplicación o dentro de mi flujo de trabajo en Power Automate sin problema, ¿sí? Depende de mí, digamos, justamente el diseño o la organización que le dé dentro del flujo para ver qué me conviene utilizarlo, dependiendo del escenario. Pero podría utilizar más de un componente, ya que están disponibles como un servicio dentro de mi aplicación. No sé si eso se refería a la pregunta. Bien, esperemos que sí. Ya no hay más preguntas por el momento. Ya, ojalá haya respondido la pregunta. Si entendí bien a lo que se refería. Entonces, simplemente a lo mejor para ya ir cerrando, para no tomar mucho tiempo, a modo de resumen, ¿no es cierto? Les voy a mencionar todos estos modelos que están disponibles en iBuilder.
como les decía, están divididos en dos categorías. Uno son los que yo puedo personalizar, ¿no es cierto?, en base a mi necesidad de negocio. Y que son, por ejemplo, un modelo de predicción, donde yo entreno mi modelo para predecir alguna respuesta a una pregunta de negocio. Estas preguntas sí son del tipo binaria, es decir, la predicción es sí o no, verdadero o falso, ir o no ir, etc. Por ejemplo, para escenarios de, no sé, qué clientes pueden renovar sus suscripciones, si un cliente potencial va a comprar o no mi producto o servicio, por ejemplo, qué cliente o qué cuenta no va a pagar la factura a tiempo, ese tipo de predicción, ¿no es cierto? El segundo son procesamientos de formulario, que algo les mencionaba, donde yo tengo la opción, ¿no es cierto?, de identificar, de extraer pares claves dentro de mi formulario. Me refiero a pares donde tengo el campo y el valor, ¿no es cierto?, y almacenar este resultado a lo mejor dentro de una tabla en mi base de datos o en mi almacén de datos que está administrado por Power Apps u otro tipo de servicio, ¿sí? O tomar una decisión en base a este valor o este campo identificado. A un punto igual a considerar es que para este modelo en particular, procesamiento formulario, para entrenar el modelo en sí, solo me basta con tener 5 formularios de ejemplo. Y a partir de eso, digamos, ya tengo un servicio operativo. Otro de los modelos disponibles es la detección de objetos, donde yo, como les mencionaba, puedo simplificar a lo mejor el trabajo de un administrativo de inventario. A lo mejor puedo justamente la fabricación, como les mencionaba, los técnicos puedo usarla para hacer algún proceso de reparación, donde yo tengo acceso rápidamente al manual, etc. Y el modelo de clasificación de texto, donde puedo, a partir de un texto en particular, ¿no es cierto?, identificar cierta etiqueta y usarla para tomar alguna decisión. Un uso común en este sentido es, por ejemplo, el análisis de opiniones, la detección a lo mejor de correo no deseado, o el enrutamiento también de solicitud de cliente, ¿no es cierto?, dentro a lo mejor de un flujo de trabajo. Dependiendo de la solicitud que me llegue en texto, enrutarla hacia cierta área dentro de mi organización, ¿sí? U otras necesidades quizá empresariales. Y por último, tenemos los modelos que ya están precompilados, que es justamente el modelo que vimos de lector de tarjeta de presentación, el extractor de frases claves, donde, por ejemplo, tengo un texto, no sé, la comida estaba maravillosa, el personal era muy atento. Puedo extraer los puntos claves de esa conversación, donde tengo comida y personal atento, un personal maravilloso, ¿sí? También tengo la detección de idiomas, donde puedo identificar más de un idioma dentro del mismo texto, ¿no es cierto? Y me devuelve una puntuación entre 0 y 1, donde contra más cerca de 1, ¿no es cierto?, es más alta la confianza, y contra más cerca de 0, un poquito más baja la confianza. Tengo también el modelo de reconocimiento de texto, donde yo puedo extraer palabras a partir de documentos e imágenes, ya sea como texto impreso o a lo mejor manuscrito en una imagen. Y el ejemplo que vimos de análisis de sentimiento, donde yo puedo detectar si un texto, digamos, los caracteres dentro de un texto tienen un sentido positivo o negativo, ¿sí? Justamente a lo mejor para utilizar dentro de medios sociales o de reseñas o de comentarios de clientes, etc. Y eso sería la presentación por mi parte. No sé si quedan más preguntas, Mauricio. Bueno, están preguntando por el licenciamiento, pero bueno, ahí le podemos compartir algún enlace donde está bien claro el explicado. Ahora, sí, ahora en virtud del tiempo vamos a continuar con... Sí, porque aparte de eso no hay más dudas. Perfecto. Así que muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a ti, Mauricio, y gracias a todos por el interés y el tiempo.